Mis hermanos, continuamos nuestro estudio en la Epístola Universal de Santiago, la segunda parte de este tema titulado La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Hoy vamos a abordar los dos últimos versículos, del 17 al 18, de ese capítulo 3, donde hemos quedado en la exposición anterior. Si usted ya encontró esa epístola, por favor, pongámonos en pie, reverencia a la palabra, y vamos a leerla. Dice el versículo 17, capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a nuestro Padre del cielo pidiéndole su ayuda. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Queremos aprender más de ti. Queremos aprender más de tu voluntad sobre nuestras vidas para agradarte, para glorificarte, Señor. Danos un corazón obediente. Danos un corazón preparado para recibir tu palabra, tu santísima palabra, porque tu palabra es verdad. Y tú dices, santifícalos en tu verdad, cuando oraste al Padre por nosotros. Y eso es lo que queremos, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender cada vez más tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en la vida de los otros, que la podamos poner en práctica, Señor. Eso es lo que nos está enseñando Santiago, a poner en práctica tu palabra. Aumenta en nosotros el temor a ti, Señor, la reverencia, la honra hacia ti, Señor. Que podamos ser siervos, Señor, tuyos, y servirte, y servir a los demás. Que tu nombre sea glorificado una vez más en esta tarde, en este estudio. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están asistiendo también, y que puedas llevar salvación a los corazones, Señor, que solamente tú sabes que lo necesitan. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, mi hermano. Albert Einstein. ¿Saben quién es Albert Einstein? Sí. Considerado por algunos como el más grande genio de todos los tiempos. Él era un admirador de Thomas Young, que fue un erudito, fue un físico inglés, que hizo muchos descubrimientos importantes en anatomía, en la anatomía humana y en la óptica. La vida de Thomas Young fue así, escúchalo. Fue un niño prodigio. A los 2 años aprendió a leer. A los 4 años había leído la Biblia 2 veces. A los 14 años ya sabía griego, latín, y además estaba familiarizado con el idioma francés, con el árabe, el persa, el turco, el caldeo, el hebreo e italiano. Fue el primero en resolver parcialmente los jeroglíficos egipcios de la famosa piedra de Rosetta. ¿Te la conoce? También hizo contribuciones científicas muy importantes en diversos campos como la fisiología, el lenguaje, la armonía musical, la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia el final de su vida, Thomas Young había escrito 63 artículos en la Enciclopedia Británica, en donde compara, imagínense esto, donde compara la gramática y el vocabulario de nada más y nada menos de
400 idiomas. Y no es extraño que el mundo le haya llamado la última persona que lo sabía todo. Si vamos a Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice: si alguno de vosotros tiene, ¿qué?, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y alguien pensará: bueno, quiero pedirle lo mismo que Thomas Young. ¿Será que ese versículo nos dice eso? ¿Será que nos hará tan inteligente como Thomas Young, el Señor, si lo pedimos? Dios podría, pero Dios quiere algo mucho mejor que esa inteligencia. Él quiere darnos a cada uno sabiduría del cielo. Él quiere darnos algo mucho mejor y eterno, que es su sabiduría para cada uno de nosotros. Entendiendo que la sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar, no simplemente ver, sino actuar de acuerdo a los principios bíblicos. Esa es la sabiduría de Dios, ver las cosas como Dios las ve y actuar, acción. Tener acción según los principios bíblicos. Por eso esta carta se puede resumir como la fe en acción, en el actuar. Lastimosamente muchas personas en el mundo se enorgullecen de su educación, de sus títulos académicos, ¿verdad? Pero arruinan sus vidas. Yo he conocido gente muy inteligente, con 2, 3 títulos, pero su matrimonio arruinado. Sus relaciones interpersonales fatales, porque carecen del discernimiento espiritual, porque carecen de la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir hoy, que debemos buscar esa sabiduría de lo alto. Dios quiere darnos su sabiduría sin reproches. ¿Tú la quieres? Yo sí la quiero. Y es una de las cosas más valiosas que el Señor nos puede dar. Es una de las cosas más valiosas que tú puedes pedirle al Señor. Sabiduría. Esa capacidad fundamental para que tengamos, escúchalo bien, para que tengamos gozo en esta tierra. Es posible tener gozo en esta tierra. Es posible a través de la sabiduría y también entender para ir al cielo. Sabiduría para ir al cielo. Y solamente esa sabiduría viene, escúcheme bien, esa sabiduría de lo alto del cielo viene solamente a través del Espíritu Santo de Dios. De la obra regeneradora que realiza el Espíritu Santo de Dios teniendo su fundamento la gracia de Dios y el sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Es importante que el Hijo de Dios, mis hermanos, si tú eres hijo de Dios, vivas una vida que muestre una buena conducta, fruto de la acción del Espíritu Santo en tu vida. Que muestre las obras que son frutos, productos de tu fe en tu Salvador, el Señor Jesucristo. Y sabiendo que tenemos un Dios vivo y verdadero. Y esas obras deben ser vivas en nuestra vida y verdaderas, sometidas a la palabra del Señor. De todo lo contrario, o lo contrario sería la sabiduría terrenal, como lo vimos en la exposición anterior, ¿no? Esa sabiduría, vamos a recordar un poco, esa sabiduría terrenal, humana, que son celos amargos, contiendas, rivalidades, vanagloria. Es el hombre que tiene esa sabiduría terrena, el que arma pleitos y que hace daño a sus semejantes, como el mal que hizo Caín con Abel, porque él tenía la sabiduría ¿qué? Humana, terrena y diabólica, como lo dice Santiago. Su origen es ahí. Las actitudes normales del hombre natural, del hombre que no conoce a Dios, es decir, todo gira alrededor de mí. El que tiene esa sabiduría humana, todo gira alrededor de esa persona. Es egocentrista.
Y dice esa persona, quiero lo que yo quiero a costa de lo que dé. Sabiduría humana. Por eso esa sabiduría terrenal que tiene que ver con el mundo, animal, como lo dice Santiago, que tiene que ver con la carne, y diabólica, que significa demoníaca, pues es una sabiduría que va acompañada casi siempre con amargura del corazón, arrogancia, y no procede de Dios. Y cuando hablo del corazón no es el órgano del corazón, ¿no?, que está latiendo. Es el corazón, es el centro del ser humano, sus sentimientos, es el todo del ser humano, donde están también alojados sus pensamientos. Hemos visto que la falsa sabiduría es diabólica y que procede del infierno. No hay otra forma. Santiago hoy nos hablará de una verdadera sabiduría, la sabiduría que viene del cielo de lo alto, y lo vamos a hacer en 3 partes. Si estamos en el versículo 17, en esa primera parte, en el 17a de ese versículo, vamos a ver la motivación de dónde surge esta sabiduría. ¿De dónde surge la sabiduría de lo alto? Segundo, vamos a ver las características de esta sabiduría. En ese mismo versículo 17, parte de las características de esta sabiduría. Y tercero y último, vamos a ver en el versículo 18 los resultados de la sabiduría divina. Los resultados de la sabiduría divina. Repito, primero la motivación de donde surge esta sabiduría, segundo las características de esta sabiduría, y tercero y último los resultados de la sabiduría divina. Vamos allí, vamos a capítulo 3 de Santiago, versículo 17. Dice Santiago así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Comienza con esa palabra muy importante, el pero, y ese pero es un conector con lo que vimos anteriormente, es un contraste, ¿no? Una palabra que se usa para contraste. Pero antes estábamos viendo la sabiduría humana, pero ahora vamos ¿qué? A ver la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto. Literalmente, en el lenguaje del idioma original de la palabra de Dios, dice de arriba, del cielo. Arriba del cielo indica ¿a quién? A Dios. En contraste con la otra sabiduría terrenal cuyo origen es demoníaco. Esta sabiduría de lo alto es la que Dios quiere que adquiramos cada vez más. Esa sabiduría de lo alto que habla Santiago viene del mismo Dios, de nuestro Padre Creador. Y Él quiere que adquiramos cada vez más esa sabiduría, el discernimiento de saber lo bueno y lo malo. Dios quiere que adquiramos nosotros ese entendimiento de cómo saber comportarnos según la palabra de Dios y no como tu corazón quiere y tus emociones. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo 7: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando tú oras, ¿qué le pides al Señor? ¿Abundante sabiduría? Cuando tú oras y dices, Señor, yo quiero ser lleno de tu sabiduría, ¿o te fijas más en las cosas terrenales? Debemos poner nuestros ojos en las cosas del reino, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú ves la estructura de la oración del Padre Nuestro que le enseña el Señor Jesucristo a sus discípulos, y más de la mitad, el 70-80% que está diciendo cosas espirituales. Y eso debe ser nuestra oración. Buscar cosas eternas, porque las cosas terrenas son pasajeras. ¿Sí las podemos pedir? Claro que sí. Él es nuestro Padre, pero debemos concentrarnos en las cosas espirituales. Esa sabiduría viene de lo alto, viene de Dios, de nuestro Padre. Y así como viene de Dios, así es la sabiduría, según sus características. Y ese es el segundo punto que nos habla Santiago, las características de la sabiduría de Dios.
Si la sabiduría viene de Dios, la sabiduría ¿cómo es? ¿Cómo es? Dios. No hay otra forma. Si viene de Él, tiene todos sus atributos, tiene todas sus características, y Él quiere que sus hijos tengan esas mismas características, porque nuestro fin en esta tierra es formarnos, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él quiere que los demás se den cuenta de que Dios habita en nosotros. Y por eso Él quiere que adquiramos sabiduría. Dice la primera, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Vamos ahí con esa primera, pura. Dios es santo, ¿verdad? Por lo tanto, la sabiduría de lo alto es ¿qué? Pura. No tiene que ser de otra forma. Viene del Señor. Y la idea general es libre de contaminación. Esa sabiduría que nos da, que debe habitar en nosotros, debe ser libre de contaminación. ¿De qué contaminación? Carnal. No puede estar mezclada. No puede estar mezclada ni con rivalidades, ni con contiendas, ni hechos perversos. Yo algunas veces, puedes decir tú, los fines de semana tengo la sabiduría pura y entre semana tengo la sabiduría humana. Yo me comporto carnalmente toda la semana, pero el fin de semana yo soy puro. No debe haber mezclas, porque es pura. Si viene de Dios, esta sabiduría es pura y no tiene ningún modo ni ninguna contaminación en ella. Todo cristiano, tú y yo, debemos anhelar cada vez más la pureza de la sabiduría de Dios. Es un anhelo del corazón. Y Santiago nos va a decir más adelante, cuando estudiemos el capítulo 4, en el próximo miércoles, en el versículo 8, nos va a decir, purificar los corazones, purificad los corazones. Es un deber nuestro purificarnos. Arrepentirnos todo el tiempo, buscar del Señor, ser mejores cada día. Lo que se llama en teología la santificación progresiva, ir cada vez más santificarnos, consagrándonos al Señor, quitando todo peso de pecado, para estar libres, para correr ¿qué? Nuestra carrera. Y la primera de Pedro 1:22 dice, purificad vuestras almas. También Pedro nos dice que purifiquemos nuestras almas a través de la oración, a través de la palabra del Señor. Una persona que tiene esa sabiduría pura del cielo y la cultiva, porque hay que cultivarla. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, se nos da esa sabiduría, pero el Señor en muchas ocasiones dice que tenemos que pedirla para ser llenos de su sabiduría. Como el Espíritu Santo habita en nosotros cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, pero Pablo nos dice en Efesios que debemos ser llenos del Espíritu. Lo tenemos, pero hay que llenarnos de Él. Y la única forma es tener comunión con el Señor Jesucristo. Si una persona está llena de sabiduría del cielo, no hace lo malo. No pensará en hacer el mal a otra persona. Si usted ve a una persona así, un cristiano que quiere hacer el mal a otra persona y hace lo malo, ¿de dónde está el Espíritu Santo? La sabiduría de lo alto proviene de Dios. Y la Biblia dice que Dios es luz. Dios es luz. Mira esa característica del Dios. Primera carta de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay, ¿qué? Ningunas tinieblas en Él. No hay ni un ápice de tinieblas. No puede convivir la luz con las tinieblas, ¿no? Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros. Ser hijos de luz de Dios. Ser la luz. Nos llama más adelante los evangelios que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. También dijo David, ¿recordáis cuando él había pecado, no? Él le pide al Señor, crea en mí, en los libros de los Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Eso es lo que hay que pedirle al Señor. Crea en mí un corazón limpio. Porque aún hay un remanente de pecado en nuestra vida. Aún tendemos al mal, porque no hemos sido transformados con cuerpos gloriosos. Aún hay un remanente, tenemos que estar luchando. Hay una contienda entre el espíritu y la carne. Y tenemos que vencer la carne y no lo podemos hacer solos. Tenemos que ir de la mano del Espíritu Santo.
Y tienes que tener comunión, la oración. Orar es conocer a Dios. Y renueva un espíritu que recto dentro de mí. Eso debe ser una oración diaria en nuestras vidas. Por tanto, una persona que tiene la sabiduría del cielo no hace lo malo. No lo hace. Al contrario, busca la paz. Es pacífica. Y esa es la segunda virtud que nos dice ahí, ¿no? Leámoslo nuevamente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después ¿qué? Pacífica. Es decir, la persona procura la paz. Contribuye a la paz. Establece la paz. Se esfuerza, dice también en algunas versiones, se esfuerza por la paz. Y hay una palabra bien interesante que está en el original que dice trabaja por la paz. Cuando uno trabaja hay esfuerzo. Cuando uno trabaja hay cansancio. Hay ánimo, hay desánimo. El Hijo de Dios que tiene la sabiduría del cielo trabaja por la paz. Así como la falsa sabiduría es una fuente interminable de envidias, de rivalidades, de celos, de toda obra perversa, que ya lo vimos en Santiago 3:16, la sabiduría de lo alto produce o promueve la paz. Los hijos de Dios trabajan para que haya paz. Te voy a dar un ejemplo para aterrizar esto. Tenemos que ser pacificadores, mis hermanos. Cuando escuchamos un comentario, porque la sabiduría viene ¿de dónde? El corazón, y el corazón habla de ¿qué? La boca. Cuando escuches un comentario de alguien que viene de... Bueno, ya lo vas a saber más, ¿no? Dice, hoy este hermano está con la sabiduría que humana o divina. Mira que nos da entendimiento la palabra. Vamos a ponerlo en la iglesia, porque es que Santiago lo está hablando en la iglesia, tenemos que estar en la iglesia. Y escuchas un comentario, algo salió por la boca de una persona, de un hermano, y ves que es sabiduría que terrenal, del mundo, diabólica. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, primero lo escuchaste, y ves que hay rivalidad, que hay contención ahí. ¿Qué debes hacer tú? Unas personas dicen, bueno, yo escuché eso, pero yo no voy a hacer nada aquí. Yo no me meto en problemas. Y se aparta. ¿Estás trabajando para la paz? ¿Estás esforzándote para que haya paz? No. ¿Sabes, como dice Santiago, que de toda palabra que viene de esa sabiduría humana, detrás de ella hay acciones malvadas, hay acciones perversas? Sabemos, como nos dice Efesios 6, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Es por lo que hay detrás de esa carne y esa sangre. Como cuando el Señor Jesucristo va camino a la cruz y se le aparece por ahí su gran amigo Pedro, su discípulo. Y le dice, Señor, no vayas, por favor. ¿Para qué te vas a ir? A morir en la cruz, mejor vamos, huyamos. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque sabe que detrás de él, de ese sentimiento, de esa emoción de Pedro, hay obras perversas. Está el maligno ahí. Cuando escuches a alguien hablando así, detrás de esa persona hay una acción maligna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú haces como verdadero cristiano? Ir hacia la persona y exhortarle con la palabra de Dios, con amor y mansedumbre, y dejarle ver su error. Uy, no, mejor eso se lo dejo al pastor. Y casi siempre le toca al pastor. Por eso el pastor siempre tiene problemas. Anda en boca a todo el mundo. No, es que ese pastor es... ¿Por qué no lo haces tú? ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. ¿Soy yo solo? ¿Es el pastor Mike? No, somos todos nosotros. Tenemos que hacer eso, porque ahí... ¿Te acuerdas que Santiago dice que la lengua es como qué? Como un pequeño fuego que hace un gran ¿qué? Incendio en bosque. Hay que cuidarnos, mis hermanos. Si escuchas eso, debes ir y decirle...
No lo quería hacer así, pero tápale la boca a Satanás. Porque eso puede traer división entre hermanos, puede traer división a la iglesia. Eso es muy importante, mis hermanos, y es muy, muy serio. Vienen grandes malos a través de una persona que habla cosas que no vienen de la sabiduría de Dios. Y eso no lo hace recordar Pablo. Mire lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 18. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Repito, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice que si es posible. Hay una posibilidad de que tú te acerques a tu hermano y ya no quieras ser tu hermano, porque no le va a gustar tu corrección. Ahora, ¿qué pones en la balanza? ¿Tu buen nombre? Supuestamente tu buen nombre, tu buen testimonio. ¿O la paz de la congregación, la paz de tus hermanos? Muchos se quieren salvaguardar ellos mismos y no me meto en ninguna discusión. ¿No estás siendo pacificador? Tenemos que ser pacificadores. Y casi siempre cuando hagamos eso, buscar la paz entre los hombres, a veces no es posible. Vas a tener cristianos que van en contra tuya. Pero lo importante es que estás aprobado por Dios y que estás buscando la paz y estás callando la boca del mismo infierno. Mira lo que dice Mateo 5:9. Búscalo, por favor. Mateo 5:9. Mira cómo Dios llama a los que van a procurar la paz, a los que van a trabajar por la paz. Dice: bienaventurados, dichosos, los que procuran la paz. Esa palabra procurar también es trabajan por la paz, pues ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios se caracteriza por trabajar por la paz, por procurar la paz entre los hermanos, aún entre las personas que te conocen, el prójimo, y aún con los enemigos. Pero Pablo va a decir, quizás no te salga bien. Si es posible estar en paz, no por ti, sino por los otros que no tomaron tu corrección, ¿no? Comúnmente pensamos que este trabajo de pacificación es el trabajo de alguien que está en el medio, ¿no? Ah, no, yo soy pacificador y soy como el árbitro, ¿no? Está peleando este hermano con este hermano. Ah, yo soy un gran pacificador. Pero hay otra solución también de ser pacificadores. Es que yo esté en el problema. Si tú estás en el problema y alguien te ofendió, sé pacificador. ¿Y cómo eres? ¿Qué tienes que hacer? Ir al que te ofendió. Eso dice Mateo 18. No hagas como el mundo. Me ofendieron, yo voy a esperar que él venga de rodillas a pedirme perdón. Eso no dice la palabra. La palabra dice que debemos ir al que nos ofendió y llamarle la atención con la palabra de Dios para saber si lo ganamos otra vez como hermano. Y si no lo ganamos como hermano, ¿qué debemos hacer? Seguir orando y irnos acompañados con otro testigo, otro hermano. Y hacemos lo mismo. Y si no ganamos el hermano, no nos perdonamos, o él no quiere el perdón, llamamos a otros testigos. Y si no sucede eso, no quiere cambiarse en su corazón el hermano que me ofendió, ¿qué debemos hacer? Ir a los pastores. Y ahí sigue todo el proceso. Pero sé parte de la paz. Si te ofendieron, muchas veces hay que quedarnos callados y orar. Y aguantando la ofensa por la paz